Bueno, creo que ahí está grabando. Bueno, vamos a trabajar. Yo sé que lo trabajan en los prácticos, pero más allá de eso, voy a dar algunas referencias de la significación del falo, porque es un texto que es un escrito, como hemos visto al principio, la diferencia entre escrito y seminario. Es el primer escrito que tenemos en el programa. Eh, no sé si ustedes han trabajado ya algún escrito en otra materia, pero como verán, son textos bastante más complejos, comprimidos, en ese sentido es complejo, por la forma de escritura y cómo esto comprime desarrollos de Lacan en otros espacios. Por ejemplo, este es un texto del 1958, pero retoma desarrollos que Lacan hace en el seminario 5 y seminario 6, es decir, en las formaciones del inconsciente y el deseo y su interpretación. Nosotros tenemos en el programa las formaciones del inconsciente. Al menos tenemos un grupo de capítulos, que ya lo vamos a trabajar también. Pero lo que quería manifestar es que justamente al tener desarrollos que, que los da Lacan en su seminario, en su dictado, en un escrito, o sea, eso es lo que lo hace quizás a los escritos en general, algunos más que otros son más complicados que otros, la difícil lectura y seguimiento. De hecho, hay dos libros, ¿eh? Uno escrito por Roberto Harari y otro por Diana Rabinovich. Son dos libros que hablan de la significación del falo. Quiere decir que no es tan sencillo seguir su lectura. Bueno, de todas maneras, más allá que lo den en el práctico, decía, no va a estar descolgado de lo que venimos trabajando de las clases anteriores. Por eso también quería retomar algunas cosas. Significación podríamos decir que tiene que ver con importancia, la importancia del falo. Decir significación fálica es la importancia del falo, pero también una especie de redundancia, porque no podríamos definir el falo sino por su significación. Hablo de significación y no de significado. ¿Sí? Decir significación del falo, también podríamos decir referencia. Referencia. Si bien el texto se llama significación del falo, quizás habla más Lacan del significante que de la significación. O sea que tenemos una diferencia entre significante y significación. Significación podríamos decir es como un efecto, ¿sí? Como un efecto del significante. Este efecto, podríamos decir, es una producción que no podemos desvincular de los mecanismos del inconsciente. Mecanismos o, más precisamente, legalidad del inconsciente. Como nos enseña Freud, condensación y desplazamiento, que es lo que Freud llama proceso primario. Por lo tanto, por medio de estos mecanismos, ¿sí? Es como trabaja el inconsciente, cómo va a trabajar el significante. Ya cuando hablamos de significante, hacemos referencia a Lacan, porque Freud no habla de significante, y esto es lo que produce la significación. Y como empieza el texto,
podríamos decir que la significación del falo es correlato de la significación de la castración. Justamente el texto comienza haciendo referencia al complejo de castración y no al complejo de Edipo. ¿Sí? Y entonces dice Lacan ahí, cuando arranca el texto, el complejo de castración, dice, tiene función de nudo. Podríamos decir, la función de nudo que tiene la castración se refiere al nudo que produce la función fálica. Podríamos decir que es un punto de confluencia o anuda diferentes trayectos o caminos, como marcábamos la semana anterior, de la marca de la función fálica, o de la función del falo. Por lo tanto, nudo hace referencia al complejo de castración más que al falo como significante. Bueno, hago un paréntesis por esto de falo como significante. El falo como significante es el organizador de la sexualidad. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el significante y significación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir tratando de despejar. Bueno, si el falo como significante es organizador de la sexualidad, tiene esta función de lazo, ¿sí?, entre sexualidad, habla e inconsciente. Esto anudado a lo que es la castración. Entonces, como decíamos antes, cuando hablamos de significación, ya eso supone la producción de la significación, la producción que involucra condensación, desplazamiento, o ya en términos lacanianos y con el modelo estructural, metáfora y metonimia. Metáfora se corresponde con condensación, metonimia con desplazamiento. Y cuando hablamos, ¿sí?, de la significación fálica y hablamos de la castración, ya estamos entendiendo, ¿sí?, que ya se pasó por el Edipo. ¿Sí? Por eso antes yo mencionaba los trayectos o caminos. ¿En qué sentido ya se pasó? Justamente, la envidia del pene o la amenaza de castración son las dos maneras, ¿sí?, de salirse de alguna forma del Edipo, pero se instala la castración. Se instala el nombre del padre. Y ahí podríamos decir metáfora. Bueno, en el niño está más claro, dice Freud, que en la niña la salida del Edipo, ¿sí?, la niña puede demorar toda la vida, el niño es puntual, etc. Eso ya lo verán con Freud, pero a lo que yo me refiero es que necesariamente la salida implica algo de este orden. Por definición significante, Lacan en un capítulo del seminario 3, hay un capítulo que se llama El significante en cuanto tal no significa nada. Quiere decir que, por definición, el significante no significa nada. Es decir, no podríamos tener ninguna significación, ¿sí?, si no hay una relación a otro significante. Por eso se pone en juego los mecanismos
del inconsciente como condensación y desplazamiento. ¿Qué quiere decir que el significante no significa nada? Que no remite a ningún referente. Hay caída del referente. Queda solo la relación significante-significante. Ustedes seguramente deben haber dado en lingüística SOSIR, ¿sí? SOSIR, podríamos decir que ahí marca tenemos dos cuestiones en SOSIR. Una, el algoritmo, que es la relación, la elipsis, perdón, las dos vectores, significado, significante. Significado, significante, las palabras, significado, significante, elipse y las dos vectores. Ese es el algoritmo. La representación del algoritmo es el dibujo del árbol y la palabra árbol. Bueno, esto no lo voy a dar porque ustedes seguro ya lo dieron, pero lo que me refiero es que no es lo mismo la representación del algoritmo que el algoritmo. El algoritmo es una escritura formal, ¿sí?, de la relación del significante en SOSIR al significado. Pero podríamos decir que hay un pasaje que se da en relación a significante-significante. ¿Sí? Ya no significado, sino significante-significante. En sus dos maneras de funcionamiento, que podríamos decir por combinación o sustitución, por desplazamiento o metáfora, que es más preciso que sustitución y combinación. A ver, ¿por qué sería más preciso? Ahí veo que hay algunas preguntas, después vamos a ir. ¿Por qué veo que es más preciso decir, o por qué menciono que es más preciso decir metáfora que sustitución? Podría haber sustitución sin metáfora, pero no hay metáfora sin sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la metáfora implica, ¿sí?, un efecto, valga la redundancia, metafórico, un efecto donde aparece un sentido nuevo. Por eso lo que se metaforiza es el sentido, es un sentido absolutamente nuevo y crea un sentido nuevo, inesperado, mientras que la metonimia, que es desplazamiento, el sentido se desplaza. Cuando, lo voy a adelantar un poquito, pero bueno, en este sentido nuevo, en esta creación de sentido nuevo, es lo que podemos ubicar, ya con Lacan, el sujeto, como emergente de este trabajo del inconsciente, como emergente de este nuevo sentido, esto inesperado. Puede haber sustituciones que no crean ningún sentido nuevo, ¿sí? Una palabra por otra, quizás que no creen ningún sentido nuevo. Pero hay palabras que se dicen en lugar de otras que son absolutamente inesperadas. Inesperadas para el yo, y que eso que sorprende al yo y señala al analista, si suponemos una relación analítica, ahí aparece algo del orden de la creación. Podríamos compararlo, yo pensaba, mientras pensaba en la clase, lo podríamos comparar con una creación poética, quizás sí. En la creación poética, la metáfora, bueno, esto tendría que venir Giordano a corregirme si hay algún error, pero bueno, digo, en la metáfora poética, o en el cine, también, podríamos decir, es una metáfora poética, uno puede decir, me cambió todo el sentido del relato. Pero ahí, quizás el autor, que no es el sujeto, el autor de ese texto promueve, espera ese relato, promueve o espera ese cambio en el relato,
¿sí? Eso inesperado para el lector no es inesperado, es esperado, es producido por el escritor. Pero acá lo que ocurre es absolutamente sorpresivo porque no es esperado tampoco por el propio autor de ese relato. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en análisis alguien habla y cuando hablamos nos sorprendemos de cosas, de aquello que podemos decir, y eso que tanto nos sorprende no es esperado. Y en eso no esperado, ahí, ¿sí?, aparece algo del orden de la creación, de la creación de sentido, ¿sí? Un sentido absolutamente distinto que cuando esto ocurre ya no podemos volver atrás, porque el sentido anterior no está mal, ¿sí? Por eso son efectos metafóricos. Mientras que la metonimia se corresponde más con el desplazamiento del sentido. Y lo que se desplaza constantemente, o lo que es metonímico, podríamos decir, es el deseo. No tanto el deseo, sino su objeto. Pero bueno, por el momento, digamos, el deseo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, que el sujeto va a ser efecto del significante. Y cuando decimos todo esto, entonces estamos diciendo que esto nos pone de manifiesto la importancia, ¿sí?, de la función del falo como significante y su significación, ¿sí? Bueno, esto no es muy alejado de algo que también dice Benveniste, ¿sí?, que define en esta relación a la enunciación. Y esto lo toma Lacan. Cuando Lacan habla de sujeto, efecto de la metáfora, habla del sujeto de la enunciación, ¿sí? Y Benveniste dice como acto singular, es decir, el uno por uno, de la apropiación de la lengua, de ciertos elementos de la lengua que adquieren una significación solo al momento de su actualización, ¿sí?, por el hablar. En el momento de su enunciación. Quiere decir que es absolutamente en ese momento de la enunciación, por eso es creativo, por eso es novedoso, y no se puede repetir. Cuando se repite, ya estamos en otro momento. Entonces, el significante falo será el organizador de las significaciones producidas por la castración. Bien. Bueno, Lacan sitúa al falo como un significante entonces destinado, digamos así, a designar los efectos, en algunos momentos dice los efectos del significado, aunque esto nos puede traer alguna dificultad quedarnos con la definición del significado, porque en realidad un significante remite a otro significante y esto produce alguna significación, pero no cierra la cadena. En ese sentido, me parece problemático pensar en el significado, porque el significado nos da la idea de que la cadena se cerró ahí. Ese es el significado y ahí quedamos. Bueno, no es la lógica, ¿sí?, que promueve Lacan, no es la lógica del análisis. Por eso el significante nos condiciona, ¿sí?, dice Lacan, por su presencia de significante. Que nos condicione por su presencia del significante, nos condiciona porque el significante no tiene previamente ningún significado y no significa nada, ¿sí? Entonces, la significación del falo es correlato de la significación de la castración. A ver, no sé, Leo, voy a hacer un impas.
porque sé que hay muchas cosas todas juntas. No, pero las preguntas venían, de este tema no preguntaron nada. Bien, ¿hay alguna otra cuestión que quieran ahora? Bien, sigo, cualquier cosa me detiene. Bueno, entonces, estábamos con el significante. Bien, hay un ejemplo, me olvidé de mencionarlo, quizás ustedes sí lo vieron, pero para entender la diferencia entre significante, significado y significación. O la producción de significado que no es previo, no es previo y no está anudado al referente. ¿Sí? Hay un ejemplo clásico de Lacan, que es el de los baños. ¿Sí? Uno ve en la instancia de la letra, están las dos puertas, ¿sí? Dos puertas, y arriba, en la barra, como es la barra del algoritmo, y arriba, caballeros y damas, dice Lacan. ¿Sí? Bien. Lacan dice, bien, damas, fíjense, si esto fuera la representación del algoritmo, damas es una puerta, caballero es una puerta. No, claramente. Entonces, por debajo se desplaza el significado, se repite, pero lo que se pone en juego es lo que está en el piso de arriba de la barra, resistente, dice Lacan, a la significación. Quiere decir que la relación va a ser significante a significante. Y entonces no va a ser ni caballeros ni damas, ¿sí? Sino que su significación va a ser baños. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo siempre cuento una anécdota, que una vez voy a un bar, y entonces busco los baños y encuentro una puerta separada, sola, que dice M. Y yo digo, ¿qué será? ¿Mujeres o masculino? Porque bueno, hoy aparece, ¿verdad? Claro, ¿qué me faltaba? La comparación, si del otro lado hubiera habido una H, yo ya sé que eso es mujeres, si del otro lado hubiera habido una F, yo sé que eso es masculino, ¿se entiende? Bueno, eh, el baño era mujeres, el baño de hombre estaba no sé en dónde. Entonces, digo, es muy importante, más allá de que esto es fácil de encontrar de todas maneras, digo los baños, pero fíjense cómo esto pone de manifiesto el juego significante. Pero ninguno de los dos es ni masculino ni femenino, ni hombre ni mujeres, ni dama ni caballero, son baños. ¿Sí? Bien, esto muestra que la relación del significante es a otro significante y no al significado. El significado, en todo caso, se desplaza. ¿Sí? Y si alguna producción metafórica se produjo, bueno, hay alguna emergencia de este significado, pero vuelve a caer. Emergencia como producción. Entonces, el ejemplo de los baños en donde el baño de mujeres dice bla, 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 y el de hombres en la puerta dice bla. También un ejemplo para traerlo de significados. Claro, claro. Bueno, imagínate que si vos tenés solamente un bla arriba de la puerta, ¿sí? En realidad, si no sabés, digamos, esta que termina siendo un chiste, ¿verdad? Otra de las formaciones del inconsciente. ¿Qué nos está diciendo esto? Fíjense que no solamente nos dice baños, ya sabemos que bla, 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 el de mujeres, y el bla, el de hombres. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Ya excede la cuestión de los baños, sino características que tienen que ver con lo femenino y con lo masculino. ¿Sí? Y quizás con esta función del significante falo como significante de la falta.
Bien, entonces, que el complejo de castración, arranca el texto, tiene función de nudo, ¿sí? Es como si fuera un abrochamiento de esta función fálica. Bueno, y acá él afirma que no hay estructura si no se pone en juego justamente la lógica de la castración, por eso arranca por ahí. Y ahí, entonces, dice que en función de la lógica de la castración, se produce la estructuración de los síntomas, lo cual lleva a la regulación, y él dice que da su ratio, ¿sí? Por eso lo tomaba, que da su ratio. Ratio, ahí es como Profe, se razón. me cortó, ¿podrías repetir? Ay, pero no sé dónde se te cortó. Ahí en eso que dijo del complejo de castración, algo de los síntomas. Ah, El bueno, complejo de castración estructura los síntomas. claro, es como arranca el texto, ¿sí? El complejo de castración tiene función, ¿sí?, en la estructuración de los síntomas. Pero lo interesante de esto, digamos, es cómo lo vincula él con lo que sigue ahí, que dice que esto lleva a la regulación de la ratio. Yo es decir, ¿qué quiere decir ratio? Ratio quiere decir razón, ¿sí? Pero acá hay que entender esta palabra, razón, no como razón de razonamiento, sino como razón, como proporción, como división. En todo caso, apunta a la racionalidad o a la proporcionalidad, ¿sí?, en el sentido lógico. Por lo tanto, estamos hablando de ratio como razón en el sentido lógico, ¿sí? ¿Qué quiere decir sentido lógico? En el sentido de la razón matemática, por eso es proporción, ¿sí? Entonces, lleva, ¿sí?, a su razón de la instalación como proporción, en la instalación en el sujeto de una posición inconsciente. Sin lo cual no habría, dice después, ¿sí?, posibilidad de identificarse con el tipo ideal de su sexo. Entonces acá nos da la cuestión del síntoma, la proporción, y que eso instala al sujeto del inconsciente, ¿sí? Por eso lo que está diciendo que esto es la fundación de alguna manera del aparato psíquico. Por eso esta regulación, ¿sí?, que da la razón es tanto a los síntomas como a la posición sexual. Entonces decíamos, el falo como regulador, como función o proporción, como medida común, ¿sí?, en la identificación de su sexo, en la identificación singular, ¿sí?, de su sexo. Cuando digo singular, hago referencia al uno por uno. Instalación de una posición inconsciente, de una posición como sujeto del inconsciente. Sujeto del inconsciente en cuanto tal, podríamos decir, carece de sexo, ¿sí?, porque es como posición, como proporción, pero abre el camino para identificarse a su tipo ideal, como decía recién. Entonces, todo esto, obviamente, hay que entenderlo, por eso también hacía referencia a ratio, hay que entenderlo, ¿sí?, en su sentido lógico, ¿sí?, no empírico. Y en el sentido lógico y no empírico, en lo real del cuerpo, ¿sí?, el cuerpo como tal, en nada podríamos decir falta ni tiene, ni falta ni le sobra, son órdenes simbólicos, ¿sí?, que se instala con relación
al significante falo. Un ejemplo clásico de esto, ¿sí?, es un ejemplo, el de la biblioteca, ¿sí? Dice, la biblioteca es como es, están los libros que están. Ahora, si yo pongo un orden a los libros que están, ¿sí?, los numero, le pongo alfabeto, hago una planilla Excel, qué sé yo. Bueno, hago un orden, que es como funciona una biblioteca pública, tienen un orden, entonces sabe qué libro no está, qué libro falta. Falta tal libro porque se lo llevó tal, ¿sí? O pueden decir, mira, de este libro no está registrado el otro, hay dos, ¿sí? Pero eso es porque hay un orden que es simbólico, y pone un orden en la biblioteca. Si no pusieran ningún orden, los libros son los que están. No falta ninguno, ni ninguno sobra. ¿Está? Entonces, lo que dice Lacan al inicio del texto es que estas cuestiones llevan a identificarse con el tipo ideal de su sexo, a la respuesta al partener, es decir, aquel con el quien alguien se relaciona, pero la respuesta al partener está referenciada más en términos de relación sexual, no tanto por el orden de la necesidad biológica, qué sé yo, sino en la relación sexual es en la relación al otro y por lo tanto en relación al deseo, ¿sí?, al sujeto deseante. Y por eso la tercera cuestión que toma ahí Lacan dice, es la respuesta del sujeto, también lleva esto a la paternidad y a la maternidad. Asimismo, estos tres puntos, ¿sí?, no van a ser armónicos, no se van a llevar bien, sino que, en todo caso, implica su desarticulación estos tres, ¿sí? No funcionan juntos. Entonces, cuando decimos orden lógico y decimos simbólico, decimos que la relación del sujeto, ya estamos hablando del sujeto, del inconsciente, al falo, ¿sí?, es independientemente de la anatomía. ¿Sí? Bien. Todo esto nos pone en relación a lo que veníamos trabajando la clase anterior, que tiene que ver con el otro con mayúscula barrado, y tiene que ver con el primer momento como madre fálica, primer momento que luego justamente deja de ser fálica porque pasa a ser un otro barrado, ¿sí? Quiere decir otro también atravesado por la castración del significante. Para que esto se dé, dice Lacan también acá en este texto, dice, hay una transferencia que se debe dar de la madre al padre. ¿Sí? Transferencia en el sentido analítico y también como desplazamiento. ¿Qué se produce ahí? Se produce el desplazamiento del deseo de la madre, ¿sí?, a lo que dice Lacan, el nombre del padre. Este desplazamiento significa que es por el deseo de la madre que se puede introducir esa terceridad como ley. Si no hay vía el deseo de la madre, no se instala esta terceridad. Retomo algo que dijimos hace un poquito más arriba. Esta terceridad lo que va a instalar, de alguna manera, o no de alguna manera, lo que va a instalar es la metáfora paterna. ¿Sí? La metáfora paterna es que se instala la ley.
la terceridad. ¿Sí? Entonces, el agente de la castración, como vimos la semana anterior, en la niña es la madre. Esto ya está en Freud. ¿Sí? El agente será la madre, pero legitima, ¿sí?, al nombre del padre, es decir, la introducción del significante nombre del padre. Con lo cual, la relación a la castración por medio de esta privación deviene deseo sometido a ley, a ley paterna. Entonces tenemos una versión imaginaria de la castración como un daño, pero tenemos la versión simbólica que implica corte, ¿sí?, y por esto mismo va a posibilitar corte y sustitución. ¿Sí? Y todos los sujetos parlantes estamos sometidos justamente a la castración. Sustitución como corte y además el falo como significante de la falta, justamente lleva a generar esta sustitución. Bueno, recordemos que, para retomar y no perdernos, Lacan se pregunta por qué entre los dos sexos la madre es la que está considerada o provista de falo. ¿Sí? Bueno, justamente, es porque ahí aparece algo del orden puesto en la función materna, ¿sí?, como deseo de la madre. Bueno, pasa que es más que deseo de la madre, bueno, yo lo voy a dividir, porque el deseo de la madre ya salió de la madre fálica, pero vamos a decir, deseo materno y deseo de la madre, ¿está? Cuando salió del deseo materno, estamos en una madre deseante, más allá de ese lugar. Bien, y entonces Lacan afirma que justamente la significación de la castración no toma alcance sino a partir del descubrimiento de la castración en la madre. ¿Sí? Y eso es lo que Lacan dice deseo de la madre, por eso le hacía esta diferencia. Cuando habla acá de la significación de la castración, es lo que está en el punto de partida de este texto, ¿sí?, de la significación de la castración y no significación del falo. Uno podría decir que, según como cada uno asuma, lo afecte, rebote la castración en cada sujeto hablante, es decir, como cada uno es alojado, pero a la vez, ¿sí?, a partir de la castración del otro, mayúscula, será como advienen los síntomas como sustitutos. ¿Sí? También pueden venir como sustitutos fetiches. ¿Sí? Porque la castración de ese otro, vía el significante, falo, puede producir también fetiches o fetichizaciones. ¿Sí? Incluso esto lo toma Marx cuando habla de la fetichización de la mercancía. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos pensar clínicamente, ¿sí?, las compras compulsivas, o bien un fetiche que más tiene que ver con la renegación y por lo mismo la perversión, donde hay, de alguna manera, es un sí pero no. Un sí pero no significa hay castración pero reniego de ella. Por eso son fetiches donde por un lado anuncian la castración, pero por el otro la velan. El ejemplo clásico es la pollera, la bombacha. ¿Sí? Bien.
Entonces, ubicamos que el síntoma es producto de la metáfora, pero producido por este desplazamiento o transferencia del pasaje del lugar, ¿sí?, de la madre al padre. Quiere decir que primero hay una transferencia de la madre al padre y luego la instalación, ¿sí?, metafórica de esta terceridad. Todo esto muestra de nuevo, ¿sí?, que no son datos evolutivos, sino que son momentos de pasajes y de cortes, necesarios para la estructuración psíquica, la posibilidad del sujeto. Entonces, la madre le da lugar al padre, este lugar de terceridad, el padre aparece ahí como interdicción, como ley, y entonces aparece todo lo que nosotros conocemos de la, ya no mito, sino estructura edípica, que posibilita, ¿sí?, esta instalación de la metáfora paterna, en lugar del padre como ley. Esto no se da sin este pasaje por la posición respecto de la castración. Bien. Si nosotros decíamos que el síntoma tiene estructura de metáfora, es decir, a partir de esta metáfora inicial, ¿sí?, primera, y el deseo, esto que se desplaza de la madre al padre, podríamos decir, tiene estructura metonímica, ¿sí? Entonces, podríamos decir que solo puede haber síntoma a partir de la instalación de la metáfora paterna, a partir de la castración en la madre, dando lugar, ¿sí?, al deseo de la madre, es decir, ya la madre, el deseo de la madre, es decir, ya fuera de la madre fálica, y esto no se da sin esa transferencia de la madre al padre. Si esto se instala como metáfora, podríamos decir lo que se instala es una neurosis y no una psicosis, ¿sí? También Lacan hace referencia al objeto falo. Y no vuelve loco, habla del objeto, habla de la significación, habla del significante, ¿sí? Pero el objeto fálico podría ser una de las formas de la significación del falo como producto de esa metáfora. Bueno, antes de meterme un poquito más en metáfora, el objeto falo es justamente ese lugar, ¿sí?, que asegura la madre fálica. Es decir, la madre es fálica porque hay una referencia al objeto fálico, ¿sí? Por eso la relación no es dual, no es madre, no es el binomio, como se dice en algunas teorías, sino es madre, falo, hijo. En la instancia de la letra, en el inconsciente, que es otro escrito de Lacan, que lo escribe un año antes, y se lo escribe, mejor dicho, es una conferencia que da a estudiantes de letra y luego hace este escrito, por eso se llama la instancia de la letra. Bueno, ahí Lacan define en fórmulas, escrito en fórmulas, la lógica de más o en menos de la significación de la metáfora y de la metonimia. Dice que hay en más una significación metafórica y una significación metonímica que sería en menos. Ese más
ese más tiene que ver con esa creación de sentido que les marcaba al inicio. ¿Sí? Ese plus que se da cuando hay una función metafórica, cuando hay creación de sentido, es en más. ¿Sí? Cuando hay desplazamiento, el sentido se desplaza, por lo tanto dice, no es en más, es en menos. O también juega el menos con el mantenimiento de la barra, y por lo tanto el sentido se sigue desplazando. ¿Sí? Entonces podríamos decir así, el objeto fálico es metonímico, la significación fálica es metafórica. ¿Sí? El significante, que es el más, en la función metafórica, siempre tiene una función activa, ¿sí? En lo significable, dice Lacan, en el escrito de la significación del falo. En lo significable, aquello que pueda ser significable, dice, sufre la marca del significante. Es decir, que el significante opera sobre aquello que es significable. Por eso es siempre activo. Y opera, dice Lacan, por su presencia significante, que es una condición. Pero fíjense, la presencia significante marca una ausencia. Es paradójico, parece, ¿no? Porque, ¿qué ausencia? De significado. O marca una falta, ¿sí? O sea, el significante marca esa falta de significado. Esa falta, por eso dice, opera por presencia, ¿sí? ¿Pero qué presencia? Significante, quiere decir que sería su ausencia. No sé si se entiende, ¿no? Por eso el significante en cuanto tal no significa nada, no es su representación, porque si es su representación ya no está operando como ausencia, o en su condición lógica, está representado, como el ejemplo del algoritmo y la representación del signo de Saussure. Tampoco es representable, porque una vez que se representa deja de ser significante, ¿sí? Por eso opera por su condición, ¿sí? Opera por su pura presencia de significante. Si no hubiera esta falta, no habría posibilidad de juego combinatorio y no habría posibilidad de efecto metafórico. No habría posibilidad de sorpresa, ¿sí? Y de cambio. Por ejemplo, en un análisis, cambio de posición subjetiva. ¿Sí? Un ejemplo que uno podría tomar, esto viene más del estructuralismo y quizás de la lingüística, bueno, el estructuralismo en general, pero un ejemplo, hay un juego que se llama el Senku, no sé si lo conocen, bueno, es un montón de fichitas, que se pueden ordenar, algunas hacen un dibujo, otras traen colores, bueno, en fin. ¿Por qué se puede jugar al Senku? Es como un cuadrado con fichitas, ¿sí? Porque una ficha falta, entonces puedo mover la ficha. Si esa ficha que falta estuviera completa, las fichas serían fijas y no habría ninguna posibilidad, ¿sí?, de jugar a nada. Vía toda esta cuestión del significante, el significante de la falta en el otro, y por eso este pasaje, transferencia literalmente dice de la madre al padre, transferencia o desplazamiento del deseo, ¿sí? Pone en juego justamente, y acá trabaja Lacan, lo que trabajamos la semana anterior sobre necesidad, demanda y deseo. ¿Sí? Con todo esto podemos decir que la demanda, entonces, opera sobre la necesidad, ¿sí?,
ahí hago un intervalo y veo las preguntas. La demanda opera sobre la necesidad, pero introduce una falta real, ¿sí? Acordemos que en lo real del cuerpo nada falta, o todo es lo mismo, ¿sí? Es eso. Pero la demanda opera sobre esto introduciendo una necesidad, perdón, introduciendo una falta real, ¿sí? Donde, y ahí podríamos decir, por eso aparece la cuestión de la insatisfacción y el lugar al deseo, porque desde donde la biología debería estar respondiendo, ¿no?, con un objeto de la necesidad, se introduce por medio del lenguaje. Por eso introduce una falta real, pero por medio del lenguaje. Por lo tanto, no es más un objeto real, sino un objeto simbólico. Esto es la castración del lenguaje, ¿sí? Inicial, que hablábamos en la clase anterior. Con lo cual, entonces deja de haber necesariamente un objeto empírico. En función de este otro, que detenta este lugar, ¿sí?, lo ejerce este otro deviene, en primera instancia, omnipotente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que define, ¿sí?, este modo. Y lo va a hacer a su modo y sus caprichos, por sus deseos, por su historia, como marcábamos la semana anterior. Pero justamente lo que entonces todo esto pone en juego es justamente lo paradigmático del objeto simbólico, que ya no hay más objeto empírico, sino que va a ser simbólico, y esto pone en juego, con relación a este lugar materno, ¿sí?, lo que proviene del don. Entonces acá Lacan habla del don, ¿sí? El don es algo que tiene que ver con este objeto simbólico, ¿sí? Y él dice ahí, dar lo que no se tiene, amar es dar lo que no se tiene. ¿Y por qué amar es dar lo que no se tiene? Porque el otro también carece de ese objeto. También es un sujeto barrado, ¿sí? Por lo tanto, lo que puede ofrecer es su falta, ¿sí?, no un objeto real o empírico, que no existe para el deseo, ¿sí? Por eso termina convirtiéndose en demanda de amor. Pero bueno, antes de seguir por este lado, no sé, Leo, si vos me mandaste algún WhatsApp. Ah, sí, me mandaste. No, pero hoy temprano. Ah, bien. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Sí, ahí ¿Me Pedro cuesta había levantado entender la esto? mano. Perfecto. Decime, Rocío, ¿qué es lo que más cuesta? Claro, Natalia, por eso dice que la necesidad vuelve al bebé enajenada, tal cual. Es totalmente ajeno, porque eso es un signo que viene del otro. Por eso el otro se convierte en omnipotente en este momento, ¿sí? Y por eso, como decíamos, este otro debe también aparecer en algún momento barrado, porque si no, no hay lugar para el sujeto. Seguiría estando en este lugar de objeto, ¿sí? Sí, por eso vuelven enajenadas. A ver, me cuesta entender Profe, esto. Sí, sí, yo lo había puesto. Rocío, ahí está. Dale. La parte en donde empezaste a explicar o a hablar sobre el tema de necesidad, demanda y deseo, es algo que de todas maneras es como que lo vengo arrastrando de clases anteriores y por ahí me cuesta entenderlo, se me hace medio trabalengua. A ver, decime, ¿qué se te traba?
No, había notado justamente lo que venías diciendo acá, que se pone en juego lo de necesidad, demanda y deseo, demanda que opera sobre la necesidad, pero que introduce una falta real, en lo real del cuerpo nada falta, o sea, toda esta cuestión me viene Ajá, quedando un poco está claro. bien, está bien. Bueno, vamos por ahí. La falta, a ver, ¿cómo se registra? Por eso les daba el ejemplo de la biblioteca, ¿sí? Si uno ordena simbólicamente la biblioteca, no importa si lo tenemos los libros todos apilados, pero simbólicamente la biblioteca, puede decir, me falta el tomo de Freud número 4, ¿sí? Pero si no pongo un orden, esa biblioteca no le falta nada. En lo real del cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la hembra es como es, y del macho es como es, ¿sí? Y lo digo en términos de hembra y macho, porque lo estoy diciendo en términos como uno habla de los animales, ¿sí? Es decir, literalmente, es como es así es el macho, así es la hembra, con este cuerpo, este aparato reproductor, el otro aparato reproductor, ¿sí? Ahora, si esto es atravesado por la lógica del otro, somos introducidos en la estructura del lenguaje, en la lógica de lo simbólico, el cuerpo ya puede ser femenino o masculino, deja de ser macho o hembra, y ahí aparece la lógica de Freud, lo marca en algo más, quizás, bueno, no todo el tiempo, pero podríamos decir más empírico, lo tiene, no lo tiene, ¿sí? Pero no es ni lo tiene ni no lo tiene. A ver, no es que los hombres tienen pene, las niñas no tienen pene. ¿Sí? Si lo pones en comparación, en una relación simbólica, tiene o no tiene. Pero si no, ni él tiene ni la niña no lo tiene. Es decir, el cuerpo es así. No hay nada en sí que, que defina eso por eso mismo. Si no es en una lógica, en estos términos ya podremos hablar de significante, o en una lógica del orden simbólico. Por eso, el significante falo va a ordenar, ¿sí?, la significación de la castración. Es un significante que ordena la posición masculina o femenina. ¿Sí? No, y es a partir de esta lógica que es simbólica y no en lo real de los cuerpos. ¿Sí? Cuando vos me decís de la necesidad, demanda y deseo, bueno, esto se supone que ya deberían haberlo trabajado en psicoanálisis 1, por lo menos siempre se trabajó ahí, pero bueno, uno podría decir, a ver, un niño nace, apenas llega al mundo, un recién venido, podríamos decir, ¿sí? Bueno, deja de ser animal ya estando en la gestación, porque uno dice, bueno, cuando nace deja de ser animal. En realidad, porque se humaniza. En realidad ya está humanizado de antes, porque de antes ya la madre, en su, o aquel que hace esta función, ¿sí? Si pensamos una espera de un hijo, ya en esa espera ya se está humanizando, ¿sí? Ya es previo, ya sea dentro de la panza, como se dice, o porque, no sé, estamos esperando para adoptarlo. En esa espera ya seguramente aparece algo del orden, ¿sí?, de esta significación que no tiene que ver
con la literalidad. Por eso, pero bueno, más allá de que esto sea anterior, uno podría decir, ni bien alguien nace, ¿sí? Pasa del registro de lo biológico, natural, reino animal, al humano. ¿Y cómo se humaniza? Por medio del lenguaje, no hay otra. ¿Sí? Pero el lenguaje, podríamos decir, tiene la carencia de poder decirlo todo, de poder significarlo todo, de poder, ¿no?, colmarlo. Por lo tanto, ya hay una primera cuestión que es la imposibilidad misma del lenguaje. Cuando la madre, a ver, Natalia, si alguien me lo puede leer así yo, porque si no queda escrito y en la grabación después esto no sale. ¿Sí? Natalia. ¿Querés leer, Natalia, lo que escribiste o decirlo? Hola, sí, se escucha porque me anda mal internet, por eso Sí, le escribí. perfecto. No, perfecto. Bueno, no, que cuando la madre está respondiendo al grito o al llanto de ese bebé, lo interpreta como un llamado. Y entonces ahí, lo que yo puse ahí, se da la necesidad, que la necesidad se transforma en demanda, ya no va a ser del orden biológico, sino del orden del lenguaje. La necesidad va a depender para satisfacerse de la interpretación del otro que aparece mediando entre la necesidad y el objeto de su satisfacción. Esto tiene que ver con el lenguaje, en realidad. Claro, tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con este lugar materno, ¿sí?, que interpreta según su deseo, según su historia, según, sí, su sexualidad infantil, ¿sí? Que la sexualidad adulta no deja de ser en algún punto esta sexualidad infantil, no porque el adulto sea un niño, ¿no?, y se comporta como tal, sino en esta cuestión de la constitución de la sexualidad. Miren, si ustedes piensan cada uno, ¿sí?, hay muchas cosas que por vivir o compartir un lugar físico, un lugar histórico, ¿no? Hay muchas cuestiones que hacen a las épocas que son comunes. Estamos acostumbrados a, son comunes. Pero cuando uno piensa en el discurso familiar, vamos a encontrar que hay muchas cuestiones que no son comunes, que son de esa familia, de esa historia, ¿sí?, de esa madre con su madre y su hija, ¿sí?, por ejemplo. En eso hay muchos libros también que hablan de esa relación. De esa madre con su padre y esa hija o ese hijo. Entonces, ¿cómo se da históricamente? Que, bueno, en términos de Freud podríamos decir, ¿no?, ya cuando perdemos registro de todo eso, casi que podríamos decir en lo filogenético, ¿no?, que dice Freud, ¿no? ¿De dónde viene la filogenética? Que dice Freud, que se hereda, pero que no podríamos decir exactamente es esto. Entonces, ese discurso familiar se imprime en cada uno, necesariamente, porque hay otro que por eso este otro termina modelando ese cuerpo. Es fundamental que se aloje y que, miren, uno nace alguien y dicen, ay, es precioso, se parece al papá. Uno mira, un bebé más, no se parece a nadie, ¿sí? Después a lo mejor sí, pero apenas nacen están todos desfigurados. Si nacieron parto natural, o sea, bueno, pero eso está muy bien que la madre y el padre no vean eso, que ven igual a mis ojos. Lo que están haciendo en eso es filiándolo. Tiene mi sonrisa, la sonrisa del papá. Lo están filiando. Filiando quiere decir es de nuestra familia, ¿no? Es parte, se le produce
ya una anticipación de una historia, que después saldrá el ojo, no saldrá, no importa, pero ya va alojándose, ¿sí? El hecho mismo del nombre, cómo se lo nombra con el apellido, pero también, bueno, hoy los dos apellidos en general, pero también el nombre de ellos, que tenía la abuela, la tía, la no sé quién, mi amiga, mi no sé cuál, es decir, todo eso va modelando, tallando, tanto el yo como este sujeto de la enunciación que les venía diciendo. ¿Por qué? Porque si volvemos a lambda, ¿sí? Tenemos el otro con mayúscula, vector que da al sujeto. Este vector, hasta el orden de lo imaginario, dice inconsciente, ¿sí? El discurso viene del otro, el deseo viene del otro, ¿sí? ¿Por qué viene del otro? Porque es como el otro desea, como el niño va a empezar a desear, y va a empezar, cuando pueda, a pedir, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces, pero esto es imposible de ser colmado. Es imposible porque ya el lenguaje mismo lo hace imposible, y el orden simbólico, ¿sí? Y el significante no significa nada, da las posibilidades de las combinaciones, como yo le decía, del juego del secu. Entonces, esto da paso, ¿sí? A esta insatisfacción. Por eso, ahora me acuerdo, Freud en algún momento, no me acuerdo dónde, habla de un primer momento mítico de satisfacción, ¿sí? Dice primer momento mítico porque es imposible, no hay un primer momento de satisfacción absoluta. ¿Está? Pero bueno, dice Freud, supongamos que hay un momento mítico primero de satisfacción, el cual se pierde y todo el tiempo se intenta recuperar. Pero en esa recuperación nunca es posible recuperar eso mismo que está perdido, ¿sí? Ese cuerpo real que se pierde por ingresar en el orden simbólico, no se sabe qué se pierde con lo que se pierde, además, ¿sí? Que es después la lógica que va a tomar Lacan bastante más adelante, de lo que nosotros estamos trabajando con lo que va a ser el objeto A. Pero bueno, como causa de deseo. Pero bueno, justamente no se sabe qué se pierde con lo que se pierde, por lo tanto no se puede recuperar en nada de eso perdido míticamente, dice Freud, o ese primer momento. Entonces, esta es la lógica, ¿sí? Digo, es en términos lógicos, en términos formales, en términos ya de significante, en términos de metáfora, metonimia, en términos de estructura edípica, cómo uno puede ir pensando la constitución del aparato. Y por lo mismo, del sujeto, el yo, ¿sí? La subjetividad, que no es exactamente lo mismo que sujeto, pero bueno, ¿sí? ¿Está hasta ahí? ¿Más o menos se entendió? ¿Era por donde venían las preguntas? Sí, No, profe. no hay otras preguntas. Más claro. Bien. A ver, una cosita más y cerramos, ¿sí? Nos faltaría un poco más desarrollar el tema del don que marca Lacan acá en este texto, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, el falo, ¿sí? Como significante designa, significante, su función significante, que implica significante de la falta, y ahora, sí o sí ya podemos, del otro, con mayúscula, designa el conjunto de los efectos, ¿sí? De aquello que puede ser significado o significable. Por lo tanto, eso que va a ser significado o significable va a estar atravesado por este significante. Y si decimos que es el significante de la falta en el otro que da lugar
a la madre fálica, luego desplazamiento, a la madre, al deseo de la madre, que se desplaza el deseo, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo, que lo que se está poniendo en juego acá, con la necesidad, demanda, es el deseo. Por lo tanto, esto significable va a estar atravesado, ¿sí?, por el deseo. Deseo que no va a ser unívoco, ¿sí?, porque además no hay objeto adecuado a fines para calmar o sellar ese deseo, ¿sí? De todas maneras, uno podría decir, si lo hubiera, quizás, bueno, si no hay más deseo, no sé si podríamos seguir pensando en el sujeto y en todo lo que venimos marcando, ¿no? Entonces, este significante tiene el privilegio, ¿no?, de ser el significante que indica cómo la estructura del lenguaje permite el nacimiento del deseo. Acá Lacan hace referencia en este texto de la significación del falo, hace referencia al logos, ¿sí? Logos, en griego, tiene la definición de lenguaje, ¿sí?, de razón, como veíamos antes. Por lo tanto, cuando habla del logos, está hablando del lenguaje. El falo es el significante privilegiado por medio del cual entonces se une sexualidad, lenguaje, inconsciente. Es un significante universal, es decir, que es para todo ser hablante, ¿sí? Y según, podríamos decir, como cada uno se posicione en esta estructura única que es la del lenguaje, y cómo atraviese el Edipo, ¿sí?, y cómo atraviese o llegue al complejo de castración como nudo, podrá implicar neurosis, psicosis o perversión. Y sobre el final del texto hace referencia a dos cuestiones que están en el seminario 5. Dice Lacan ahí que, bueno, digámoslo así, los seres hablantes no pueden ser, en lo real, no pueden ser ni hombres ni mujeres, ¿sí? Esto está articulado por el orden simbólico. En el sentido instintual, animal, no pueden serlo. Deben parecerlo, ¿sí? Parecer hombres, parecer mujeres. No pueden serlo. En lo real no pueden serlo, sino parecerlo. Por eso, ahí, dice Lacan, un hilo muy delgado entre lo sublime y lo ridículo. Y ahí en lo ridículo es donde introduce la vía de lo cómico, ¿sí?, la comicidad. Eso está en el seminario 5, ¿sí? Y después va a hacer referencia, por lo mismo, a la mascarada, ¿sí? Pero bueno, eso lo seguiremos viendo la próxima. No sé, si hay alguna pregunta respondemos, y si no, porque ya empiezan los prácticos. Leo, vos que estás más atento a la... No, consulta, no. Bien. Acá hay una de Ramiro. A ver, Ramiro. ¿La leo si querés? No sé si está Sí, Ramiro. sí, dale, dale. Es de recién. A eso mismo se refiere Lacan cuando dice que hay que ponerle límite al goce, es decir, llevarlo al campo de lo simbólico y por ende al deseo, ¿o estoy confundido? No, está bien, Ramiro, porque, bueno, no es nuestro tema tampoco. Vamos a hablar de goce, pero podríamos decir que deseo, vamos a decirlo en estos términos, deseo es cuando el objeto se desplaza, ¿sí? Ahí se pone en juego el deseo, porque el deseo por definición es sin objeto, ¿sí? Sin objeto puntual, empírico, definido, previo. Hay momentos de satisfacción, claramente, sí. Entonces, algo cumple parcialmente el lugar del objeto de deseo, satisfacción, vuelve a caer el objeto. Por lo tanto,
se retorna, sigue circulando este deseo, por eso metonímico, ¿sí? Otro efecto, y esto tiene que ver, que está lo anudo, digamos, ya que empezamos con el nudo, con la pulsión que venimos trabajando, la satisfacción, etc. El goce, podríamos decir que hay en algún punto una fijación de este desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, el goce, contrariamente a lo que se entiende cotidianamente, ¿sí? El goce no se siente, no se percibe, no se siente en el yo como placentero. ¿Sí? Bueno, justamente por eso es un límite, como Ramiro indicaba. Bueno, cualquier cosa, la semana que viene, si les parece, les ofrezco arrancar distinto y vamos a empezar con las preguntas. ¿Sí? De estas cuestiones, ¿no? Cualquier pregunta que esté dentro de lo que venimos trabajando, de esta tercera unidad, arrancamos con la pregunta y luego seguimos con algunas cuestiones que me quedaron pendientes de la significación del falo y el seminario 5. ¿Está? Perfecto. Bueno. Bueno, hay que cortar la grabación por las dudas para que... Chao, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe, gracias.